Buenas tardes. Yo voy a hablar de lo que es la organización del PNR. Según los estatutos que hubo en 1929, el Partido Nacional Revolucionario tuvo como órganos al Comité Municipal, al Comité de Distrito, al Comité de Estado-Territorio y al Comité Directivo Nacional. Estos miembros eran elegidos en las asambleas correspondientes y de forma directa y normalmente por la mayoría de votos. Lo que fue el comité municipal estaba conformado por 5 miembros como mínimo. Era el encargado de la propaganda política y social del partido. Normalmente era del partido del municipio. Lo que fue el comité de distrito fue de carácter eventual y solo funcionó en periodos electorales y diputados y senadores o elecciones electorales, locales. Y su función era la de dirigir, controlar y encauzar los trabajos electorales en los comités municipales correspondientes a un mismo distrito electoral. El tercero, que era el Comité de Estado-Territorio, era integrado por un máximo de 15 personas y fungió como órgano armonizador de las dificultades que surgieran entre los comités municipales o de distrito, y funcionaba por medio de un comité ejecutivo que actuaba en la capital del estado o territorio. Finalmente, y al igual que el anterior, el comité de la intención de calles fue someter a la autoridad central a los diversos caciques que ejercían el poder arbitrariamente en zonas del país. El último comentario, que fue de Báez Silva en 2001, agrega que surgió como un amplio frente de los revolucionarios agrupados en 148 partidos de 28 entidades federativas como una confederación de partidos. Y pues más tarde, en 1933, se produjo la disolución de las agrupaciones con el proceso de centralización. En su segunda convención nacional, el PNR estableció un plazo no mayor a 6 meses para que las formaciones se disolvieran y determinó la expulsión de todos los miembros de las que se negaran a hacerlo. Esta fue la organización del PNR y pues hasta aquí termina mi explicación. Directivo Nacional funcionaba por un comité ejecutivo nacional, que es conocido como el CEN, y se integraba por un representante de cada uno de los partidos de las entidades de la República. Los trabajos del CEN consistían en controlar y dirigir los trabajos políticos partidistas en el país y también convocar al comité directivo cuando la importancia o trascendencia lo ameritasen. También era sostener a los candidatos y servir de armonizador y árbitro en las controversias y dificultades, entre otros. Según Garrido, que esto ya es en 2005, es un cierto comentario, la formación tuvo una doble estructura, una directa conformada por los distintos comités y otra indirecta, integrada por los partidos nacionales, regionales y municipales afiliados. Hay otro comentario que se hizo en 1994, que fue por Córdoba, que discrepa, pues aunque reconoce que existió una estructura directa, aclara que los partidos no formaban parte de ningún entramado organizado particular, ni los estatutos propuestos los reglamentaban. El primer autor, que fue Garrido, también aseguraba que la intención de Calles. El Partido Nacional Revolucionario, PNR, fue un partido político mexicano, activo entre 1929 y 1938. La muerte del presidente electo Álvaro Obregón en 1928, en torno a cuya persona que se aglutinaban distintos grupos y dirigentes surgidos de la Revolución Mexicana, acarrió un riesgo de dispersión política. En consecuencia, por iniciativa de Plutarco Elías Calles,
se fundó el PNR para transitar de un gobierno de caudillos a un régimen de instituciones. No obstante, en la práctica, la institucionalización política fue solamente de forma y de fondo. Se trató de un caudillismo orientado hacia su artificio. Surgió como una coalición de partidos regionales de diversos estados de la República y más tarde se transformó en una organización centralizada cuando se introdujeron cambios en su estructura que disolvieron las entidades que la habían conformado. En su primera etapa, siguió una ideología nacionalista y populista, y su pluralista que tomó en cuenta y subordinó a obreros y campesinos. Posteriormente, a partir de 1933, adoptó una postura más cercana al socialismo y en su programa político optó por un intervencionismo de Estado en ámbitos como la economía, la educación y la industria. En su segunda etapa también se efectuó la semicorporativización de las masas, con la creación de confederaciones y otras organizaciones de obreros, campesinos y empleados públicos. Definido como un partido oficial, introdujo cambios en el sistema político mexicano, como la regulación y contención de los movimientos políticos promovidos por el interés de obtener la presidencia del país y los beneficios asociados. A lo largo de sus 9 años de vida, mantuvo una posición preponderante en la vida política nacional y de él surgieron los dos candidatos presidenciales vencedores en ese periodo. Sus métodos, sin embargo, alcanzaron opositores. Calles se mantuvo como una pieza importante en las decisiones políticas, tanto del partido como del país, en un periodo conocido como Maximato, que se extendió de 1928 a 1935, año en el que su enfrentamiento con el presidente Lázaro Cárdenas provocó una crisis política. Como resultado, Calle salió del país exiliado y sus seguidores fueron eliminados del gabinete presidencial y del propio partido. El creciente apoyo de Cárdenas a los grupos de obreros y campesinos incrementó el descontento con la estructura partidista. En última instancia, el presidente abogó por transformar el partido para incorporar los propios campesinos y obreros, así como a empleados públicos y militares. Finalmente, el PNR fue disuelto en 1938 y dio paso al Partido de la Revolución Mexicana. Como dicen mis compañeros, el PRI es un partido que está muy orgulloso de su historia. ¿Por qué orgulloso? Porque este fue el que encabezó el tránsito de una lucha armada en un país de México, en el país de México, lleno de muchas instituciones. Como sabemos, el PRI contó con 3 etapas, las cuales fueron el PNR, el PRM y el actual PRI. El PNR, el Partido Nacional Revolucionario, su objetivo era introducir algunos cambios en el sistema político de México, como la regulación y la contención de los movimientos políticos promovidos por el interés de la presidencia. ¿Por qué los promovieron? Porque los que querían o tenían algún partido querían beneficiarse a sí mismos y a algunos asociados. Este partido se creó el 4 de marzo de 1929 en la Ciudad de México. Otros objetivos del PNR fue mantener la disciplina en un orden legal mediante la unión de algunos movimientos políticos del país. Cuando se fundó el PNR tuvo su propio lema, el cual era instituciones y reforma social. Después de este pasó y se actualizó al PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Este tuvo su cambio el 30 de marzo de 1938 con el objetivo de enfocarse más en los trabajadores y en algunos aspectos del gobierno, como aceptar en absoluto y sin reserva alguna el sistema democrático de gobierno. También se declaró que todas las conquistas realizadas por nuestro movimiento social son el resultado de una lucha permanente del pueblo en su afán de mejorar
de mejorar las condiciones económicas, culturales y organizar de la convivencia humana sobre la base indestructible de la justicia social. Después de este pasó y tenemos el actual partido político PRI, Partido Revolucionario Institucional, el cual se transformó en el Partido Revolucionario Institucional después de 1946. Después de afirmar el objetivo de servir, su interés es estar cerca de la gente. Por ejemplo, la gestión social es una de las mejores estrategias para estar cerca de la gente y servirle. Podemos poner de ejemplo todos los días que cuando honramos la bandera de México. El discurso del político del PRI hablaba sobre avanzar hacia una democracia plural y competitiva a través de algunas reformas en el sistema electoral, fundamentalmente en el entorno. Este se encargaba de ello. El sistema para la calificación de los comicios y la regulación de los partidos como entidades de interés público y con una vida institucional fortalecida y legalmente. Emilio Portes en 1928 y 1934 fue como surgió el Maximato. En esos años hubo dos aliados que estuvieron con él durante su candidatura para el presidente de México, que fue Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Durante su campaña estuvo pasado por varios acontecimientos que lo querían opacar. Fue la primera, la guerra cristiana, y la guerra de territorios que se adueñaban campesinos y obreros. También otro conflicto que tuvo que resolver para Portes Gil fue la huelga estudiantil que surgió en la Universidad Nacional. Esto presentó un obstáculo más para el buen desarrollo de su campaña. Por ello, el 28 de mayo de 1929 se otorgó la autonomía universitaria, con lo que el ánimo estudiantil calmó un poco. y en ese mismo año, el 17 de noviembre de 1929, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, donde tuvo el triunfo el Partido Nacional Revolucionario. Desde su inicio, su gestión de Portes Gil era reanudar la negociación entre el clero y su gobierno, miras a buscar una salida viable al problema religioso que fue la guerra cristiana y los demás conflictos que hubo en esos años. También con la ley de Portes Gil, con la ley de trabajo, logró que hubiera un mejor estabilidad entre los campesinos. Fundó la Comisión Nacional de Campesinos. También se encargó de hacer un programa de alimentación sobre los niños abandonados en las calles. Y su comité directivo estuvo a cargo por Plutarco Elías Calles y Luis León y Manuel Pérez Treviño. También no fue solo la única crisis que hubo en ese mismo año, también fue la crisis de los de 29, que fue más llevado a cabo, que fue la manufactura repercutiva a la actividad minera, que conservó la pérdida de trabajo y la pérdida económica, ya que esto provocó los índices de pobreza extrema y a la migración hacia Estados Unidos. Y después de esto, Portes Gil ayudó a los trabajadores de agriculturas a promover sus productos, ya que para poder disminuir la pobreza social. También promovió la industria organizatoria, sino también la industria manufacturera,
promoviendo la organización social y la creación de nuevos empleos, ya que tras el trabajo de Emilio Portes Gil, México se convirtió en un estado capitalista, pero era de producción de todo tipo de objetos, crecimiento de empresas mexicanas, intercambio de bienes o servicios. También fortaleció además la organización campesina, aunque para ello tuvo problemas con Luis D.N. Al obtener la presidencia más tarde. También al terminar su gobernatura, Pascual Ortiz Rubio fue quien tomó la presidencia del país. Tiempos después, Elías Emil, tuvo la presidencia, como fue secretario también de gobierno. Después fue la historia que falleció el 10 de diciembre de 1978 en la Ciudad de México. El Maximato. El Maximato fue un periodo histórico y político dentro del desarrollo de México, que va de 1928 a 1934. Este periodo debe su nombre a Plutarco Elías Calles, quien era conocido como el jefe máximo de la revolución. Elías Calles solo fue presidente en el periodo de 1924 a 1928, pero en los 6 años siguientes se sucedieron 3 presidentes, todos ellos subordinados en menor o mayor medida hacia los intereses y políticas del expresidente. Es obvio que Calles ya no podía ocupar la presidencia en el periodo inmediatamente posterior al suyo, y tampoco habría de hacer uso después de la reforma constitucional que permitía la reelección no sucesiva, establecida a fin de que Obregón volviera a la presidencia. Emilio Portes Gil, que fue de 1928 a 1930, designado por el Congreso para sustituir al presidente electo Álvaro Obregón, asesinado antes de asumir el cargo. Dentro de su gabinete se encontraban 5 colaboradores más importantes del gobierno, entre ellos Luis Montes de Oca, secretario de Hacienda, y Manuel Puig Casurang, como jefe del Departamento del Distrito Federal. A finales de 1928, la idea de constituir el Partido de la Revolución correspondía a la necesidad no solo del círculo de amigos del presidente Gil, sino, en general, del grupo gobernante. Esto puso fin a la guerra cristera. En materia educativa se le concedió autonomía a la Universidad Nacional. En política interna se creó el Partido Nacional Revolucionario, o PNR, bajo la dirección de Plutarco Elías Calles. Así, el 4 de marzo de 1929 quedó oficialmente conformado el PNR, Partido Nacional Revolucionario. Buenas tardes, compañeros. A mí me tocó hablar sobre el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Como ya sabemos, Pascual Ortiz Rubio nació en Morelia el 10 de abril de 1877 y gobernó México de 1930 a 1932. Su nombre completo es Pascual José Rodrigo Gabriel Ortiz Rubio. Durante su gobierno se promovió la segunda industrialización del país, se publicó un nuevo código penal y se expidió una ley de crédito agrícola. Por otra parte, vamos a hablar que el gobierno de Pascual Ortiz Rubio fue un gobierno débil. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay 2 aspectos importantes. En este caso, el primero es que intervino mucho Plutarco Elías Calles y el otro es que el carácter de Pascual Ortiz Rubio era un carácter pasivo. O sea, no tenía mucho carácter. Y en la intervención podemos explicar que, como un ejemplo básico, es el gabinete de Pascual Ortiz Rubio. ¿En qué consiste este? Bueno, pues durante el gabinete, en lugar de ser impuesto por Pascual Ortiz Rubio, fue impuesto por Plutarco Elías Calles. A continuación voy a hablar sobre 3 aspectos muy importantes, que en este caso es el aspecto económico, el aspecto social y el aspecto político. Como primero tenemos el aspecto económico. Este consistió en la reorganización del sistema bancario, redujo los sueldos y restringió los gastos de todas las dependencias estatales. Se inauguró el Banco de México y como segundo tenemos el aspecto social. Este consistió en el levantamiento masivo y popular llamado Guerra Cristera. Y como último tenemos el aspecto político, aplicó la ley petrolera reglamentaria
y los artículos 3 y 130. Bueno, esto ha sido todo y son los puntos más importantes sobre el gobierno de Pascual Ortiz Rubio. Yo les voy a hablar de la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río. Lázaro Cárdenas fue presidente por el Partido Nacional Revolucionario PRN del 1 de diciembre de 1934 hasta el 20 de noviembre de 1940. Durante su sexenio, Lázaro Cárdenas creó diversas instituciones políticas, como es el Colegio de México, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto de Educación Física Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. De 1937 a 1938 nacionalizó los ferrocarriles. De esta manera el PRN pudo controlar todo el comercio que se hacía en el país. También tenía relaciones con el extranjero, por ejemplo lo tenía con Estados Unidos, que era el principal comprador de México, y lo nacionalizó con el nombre de Ferrocarriles Nacionales de México. El 18 de marzo del año de 1938, Lázaro Cárdenas logró la expropiación del petróleo. Esto quiere decir que a la nación de México le pertenecía por entero todo el combustible, y así quedaba a manos de los extranjeros, que era quien ya lo convertía en petróleo, en gasolina, etc. En su sexenio sucedió la reforma agraria, que era la repartición justa de las tierras a los campesinos. Esto era porque había mucha disputa por los terrenos, y así pues los campesinos se peleaban por ver quién trabajaba esa tierra. Entonces Lázaro Cárdenas dijo que la repartición de tierras tenía que ser justa, lo mismo para cada campesino, y cada quien ganaba de lo que trabajaba. De la reforma agraria también ya lo venía viendo así Emiliano Zapata, con su lema de la tierra es quien la trabaja, ya que ahí él también quería que la repartición de tierras fuera justa entre los campesinos y los hacendados, que es a lo que le daban las tierras. El gobierno le daba las tierras a los hacendados. La importancia de Lázaro Cárdenas para el Partido Nacional Revolucionario fue sus aportaciones. La importancia de Lázaro Cárdenas hacia el PRN fue más que nada sus aportaciones al partido, ya que pues ningún otro presidente de otro partido del mismo había logrado tanto como lo logró él, por ejemplo con la expropiación del petróleo y la nacionalización de los ferrocarriles. A su vez también él tuvo la importancia por haber consolidado los fundamentos principales del PNR, ya que él influyó mucho en los ideales que ahora tiene el partido. Bueno, como mi compañero estaba hablando sobre la presidencia de Lázaro Cárdenas del Río, bueno, él igual realizó un cambio en las directas del Partido Nacional, y en sus filas se incluyó que varios centrales obreras. Bueno, igual en este periodo se dio el cambio de nombre de la institución por PRM. Se transformó en un partido llevado por la democracia para los trabajadores. Finalmente, en 1946, PRM se convirtió en lo que hoy conocemos como PRI, donde obtuvo dos objetivos principalmente. Uno fue conservar la hegemonía gubernamental, y la otra fue la creación de un nuevo modelo económico abiertamente capitalista que les permitiera a México industrializarse. Para esto, el país logró altas tasas de crecimiento económico, a lo que se le llamó el milagro mexicano. Para el periodo de 1946 y 1952, el presidente Manuel Alemán Valdés acá tuvo unas ventajas y unas desventajas. Una de sus ventajas fue el aumento de vías férreas y obras públicas, y una de sus ventajas fue, o se dice, que se dio la corrupción. Bueno, para 1947, el gobierno del PRI reconoció el voto de la mujer en las elecciones municipales. Para 1958 y 1964, López Mateos apoyó al pueblo y pretendió crecer económicamente en las clases medias y bajas. Bueno, igual para Gustavo Díaz Ordaz, en 1964 y 1970,
fue dispuesto a matar por conseguir el bienestar de la República. Y por último, en 1970 a 1976, Luis Echeverría dejó al país sumido en una crisis económica en la que nunca se ha repuesto, una de estalas de crímenes y desequilibrios sociales, políticos y económicos que jamás se pueden olvidar. Y para concluir el tema, murió el viejo PRI conciliador y parlamentario, y nació un PRI represivo y desconectado con la población.